Nuestro próximo invitado muchas veces lo hemos tenido por aquí en diferentes etapas, pero lo que hemos vivido en estos últimos días vale la pena que nos lo cuente en esta radio, en la FM 107.9 de Radio Realejos, aquí en nuestro norte de la isla, o, como ya no hay frontera, por aquello de internet, en radiorealejos.com, nos podrá estar escuchando pues mucha gente en cualquier parte del mundo. Vamos a hablar con José Antonio García, él es miembro del colectivo cultural La Escalera, lo ubicamos en la Villa de la Orotava. A lo largo del año hacen cosas impresionantes. En estos últimos años, la pandemia nos fastidió a todos, por decirlo de alguna manera, pero ahora las cosas van un poco resurgiendo, ¿no? Y ellos han tenido en estos días una jornada sobre la danza de cintas de la Florida, que son muy nombradas y que tiene también su historia. José Antonio nos lo va a contar hoy aquí en el programa de Magazine Norte. Hola José Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Hola, José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Pues muchas felicidades, porque muchas veces se lo he dicho, ¿no? Este colectivo, pues que se formó en su día, que ya lleva unos cuantos años, han hecho cosas impresionantes en diferentes etapas, ¿no? Pero esta, la que nos lleva en el programa del día de hoy, han sido unas jornadas interesantísimas, ¿no? ¿Qué resumen se podría hacer? Bueno, sí, llevamos ya, pues justamente la semana que viene, si no recuerdo mal, el 25, la semana que viene, sí, cumplimos ya 27 años desde nuestra fundación, o sea que llevamos ya unos cuantos años manejándonos alrededor de nuestra cultura popular y nuestra cultura tradicional aquí en Canarias, en el norte de Tenerife más concretamente, ¿no? Y bueno, desde aquel entonces, pues desde los inicios prácticamente, allá por el año 97, 1997 para ser más exacto, dos compañeros nuestros hicieron en su momento un estudio de rescate con las personas mayores del barrio de la Florida, de la danza de cintas que en ese barrio pues llevaba muchos años bailándose. Y bueno, pues a través de los testimonios de los mayores de esa comarca, pues logramos rescatar pues cómo se bailaba, cuántos eran los componentes, cómo era la vara, cuántas eran las cintas, cuál era el toque musical que se hacía con la flauta y con el tambor. Y bueno, pues desde aquel entonces hemos montado un taller de baile en nuestro colectivo de la danza de cinta de la Florida, donde hemos aprendido a bailarla muchísimas personas que han pasado por allí y también donde la hemos llevado a diferentes lugares, en este caso como no puede ser menos, a la propia Romería de la Florida, que este año cumplimos 25 años, en la próxima Romería, perdón, cumplimos 25 años desde el primer año que participamos en la Romería de la Florida con la danza de cinta y también en las fiestas de la Orotava, y después por innumerables lugares de la isla, ¿no? Y bueno, pues eso todo lo llevamos a unas jornadas de participación ciudadana el pasado viernes en nuestro local, por la tarde, que bueno, la lluvia que momentáneamente cayó justo unos minutos antes de empezar, que fue casi un diluvio, pues nos restó un poco de gente, pero bueno, logramos llenar nuestro nuestro local y tener una jornada súper interesante y muy participativa, sí. Bueno, pues ahí en esa jornada, donde, digamos, pues hablaron muchas cosas, presente y futuro, un poco para aquellos que estén ahora mismo en nuestra sintonía del programa, eh, ¿qué resumen podríamos hacer? ¿En dónde Sí, se quedaron ustedes más contentos? ¿Dónde quedó ahí la mano tendida para seguir hacia adelante? No sé, sí, cuéntanos un poquito. muy bien. Bueno, quizás lo peor de todo fue esa lluvia que cayó justo unos minutos antes y nos restó que vinieran todas las personas que estaban comprometidas a venir. Pero bueno, hay más tiempo por delante y se podrán organizar otras jornadas, con lo cual ese problema se puede salvar. Y evidentemente pues todo fue positivo, ¿no? Empezamos la jornada pues situando la danza de cintas de la Florida dentro del contexto de danzas procesionales que existen en la isla de Tenerife, ¿no? Hay que recordar que Tenerife es de las Islas Canarias la más rica en danzas que existe, o sea, tiene una riqueza en danzas impresionante. De hecho, no solamente existen danzas de cintas, sino las catalogamos dentro de las danzas de cintas, varas, arcos y flores que existen aquí en Tenerife, donde alrededor de una veintena de danzas, muchas de ellas tradicionales y algunas de nueva creación, pues están desarrollando una labor importantísima dentro de nuestro folclore,
no todo en el folclore de Canarias y en el folclore de Tenerife son isas y folías, sino también existe una parte muy, muy importante, muy tradicional, Como que son las también, danzas. José Antonio, perdona que te interrumpa, también Sí, se podría incluir también, bueno, no sé si así o no, pero bueno, la vestimenta, porque de una isla a otra cambia o de una sí, comarca a otra se sí, viste de sí, una sí, manera o se viste de otra. O sea que también por es un supuesto, por rico supuesto. el folclore, pero no solo, como dices tú, la isa y los Sí, sí, tambores sí, y los sí, sí, cantos, ¿no? Por decirlo de una sí, manera, sí, ¿no? sí. Sí, de hecho, en las propias danzas, te puedo nombrar algunas danzas de cintas que existen en la isla, bueno, y en su conjunto, ¿no? De cintas en la isla de Tenerife solo, pues tenemos la danza de San Diego en la laguna, la danza de cintas del Escobonal, de Güímar, que es de donde procede la danza de cintas de la Florida, la danza de cintas de Arico, la de la Santísima Trinidad de Gueste de Candelaria, la danza de cintas de San Joaquín en Fasnia, después la danza de cintas también del Candil de Tacoronte, que es una danza de nueva creación, al igual que la danza de cintas que lleva la guanchería de ahí de Los Ralejos, que es una danza de nueva creación, no son danzas tradicionales, pero bueno, las catalogamos también dentro de las danzas porque son danzas que existen ahí y no podemos negar de ellas, todo lo contrario, ¿no? Y luego existen otro tipo de danza, como son las danzas de varas en Chimiche, en Granadilla o en Las Vegas, también en Granadilla, las danzas de arcos de San Luis Rey, también en Charco del Pino, y luego las danzas de flores que existen en Tegueste y en Guamasa, en La Laguna, ¿no? La de Tegueste concretamente es la danza más antigua que existe en Tenerife, que data de 1600 y algo, poco después de la conquista, ¿no? Igual que la danza de Las Vegas, la danza de varas de Las Vegas, que también es una danza antiquísima. Y todas esas danzas, junto con las danzas de cinta de San Pedro arriba y San Pedro abajo de Güímar, que no hay que olvidarse de ellas, igual que en la zona del Escobonal, perdón, del Tablero, el Chorrillo, el Sobradillo, el Rosario también, que fue un lugar donde antiguamente había muchísimas danzas de cinta. No podemos negar que entre todas pues hacen un conjunto de danzas rituales y de danzas procesionales, porque todas las danzas se bailan siempre de danza de alguna imagen religiosa, la mayoría de ellas en romería, evidentemente, que hacen que la riqueza de este tipo de folclore, de esta parte de nuestro folclore en Canarias, pues sea desconocida, muy desconocida, pero que tenga una vitalidad tremenda. Y como bien dices tú, la vestimenta. Todas las danzas llevan una vestimenta prácticamente diferente. Nada tiene que ver la vestimenta de la danza del Escobonal con la vestimenta de la danza de la Florida, o con la danza de San Diego, o con la danza de flores de Tegueste, o con la danza de varas de Chimiche o de Las Vegas. Todas las danzas tienen su propia vestimenta e independientemente del toque musical o de la forma de bailar, pues también la vestimenta hace que nuestra cultura tradicional en ese sentido pues sea muy rica, muy rica. Y bueno, uno de los objetivos que nos marcábamos con esta jornada, pues precisamente era o es diferenciar las danzas que existen en la isla de Tenerife, donde ya en otras ocasiones hemos hecho algún encuentro por ahí, y ubicar la danza de cintas de la Florida, la danza de cintas tradicional de la Orotava, que es quizás la única manifestación folclórica de tambor propia que tenemos en la Orotava, pues diferenciarla, situarla y que cuando la gente pues vea bailar una danza o vea otra, pues sepa diferenciarla igual que sabemos diferenciar una folía de una seguidilla o de una isa o una malagueña, ¿no? Creo que eso es una obligación por parte de las personas que estamos implicadas en estos temas de divulgarla para hacerla llegar correctamente a la población y que la población pues también tenga el interés de conocer las danzas y de saberlas diferenciar para así también enriquecer mucho más el valor de nuestra historia y de nuestra cultura popular dentro de lo que es el contexto del folclore ahora mismo, ¿no? Y por ejemplo, aquí en la Florida, que es la más que nos toca de cerca, ¿no? En la villa de la Sí, Orotava, José Antonio, ¿cómo es? O sea, cuéntanos un poquito, por ejemplo, la bueno, vestimenta, la gente que sí, participa, cómo son esos sí, colores, cómo se sí, baila, qué entrenamiento llevan, porque también estos no se ven una vez al año, entonces es continuidad durante sí, todo el año, ¿no? sí. Bueno, hay que decir que nosotros no nos ubicamos físicamente en el barrio de la Florida, como bien sabe, estamos Sí, ubicados son en la gente de Villa Arriba de todos, la sí, Orotava, en San sí, Juan, sí, sí, sí. y somos de todos lados, pero bueno, tenemos un cariño especial hacia la Florida y nunca nos hemos querido, digamos, nunca hemos hecho esto con el ánimo de intrometernos
en ningún sitio ni en nada en particular, sino simplemente de poner en valor el trabajo que en su momento esas personas que trajeron la danza de cintas desde el Ocobonal a la Florida, en aquellos trueques comerciales que se hacían históricamente. Hablamos de una danza que en el año 2018 cumplió 100 años de historia, porque así lo catalogamos y lo demostramos con los argumentos que los mayores nos dijeron de las personas que en su momento la trajeron desde allí, desde el Ocobonal de Güímar a la Florida. Y lo que estamos intentando es pues divulgarla y hacer que el propio barrio de la Florida pues también espabile con este tema, y de una vez por todas en el colegio y en las asociaciones de vecinos y de fiestas pues sean capaces de tener un grupo estable que enseñe a los pequeños y ponga en valor esta parte del folclore de cintas de nuestro folclore, que es muy importante, ¿no? La danza, pues concretando un poco y a la pregunta que me haces, pues es una danza que bailan 12 personas, en este caso hombres y mujeres. Antiguamente solo la bailaban hombres, pero la evolución de la danza a partir del año 45 hizo que las mujeres también se introducieran en el baile. Hay un tamborilero que es el que lleva el tambor y la pita y que mantiene el paso de la danza, y con 12 cintas, ¿no? De esas 12 cintas, 4 de ellas son de color blanco, que son las que llevan los guíos, y son las que manejan el enredado de las cintas en la vara, ¿no? Una vara de aproximadamente 4 metros de alto, que la lleva una persona que llamamos el coco, ¿no? Que es quien porta la vara y va en Y el perdonando aquí la movimiento. pregunta, José Antonio, esto pesa también, porque claro, es el que sostiene Sí, bueno, esa vara en el centro, ¿no? la vara por sí solo puede pesar alrededor de unos 5 kilos 5. aproximadamente, más la tirantez que hacen los 12 bailadores que van bailando con un movimiento de rotación y traslación al mismo tiempo. Los bailadores van rotando y entrelazando una cinta con la otra hasta formar un nudo que puede llegar a la media altura de la vara, o casi a cubrir el 70% de la vara, y mantener el peso de la fuerza de la tirantez de las diferentes cintas en el movimiento de rotación y de traslación al mismo tiempo, porque recordemos que detrás va siempre un santo y la cinta va hacia adelante. Pues el coco tiene que ser una persona fuerte, y de hecho es la persona más importante del baile, aún sin bailar, porque Claro, si es el no lleva pilar, bien la vara, el pilar. efectivamente es el pilar que sostiene el baile. El baile que luego, pues a través de los cambios de pita, del sonido de la pita y del tambor, pues y del toque de la castañeta o chácara que llevan los propios bailadores, pues bueno, hace que sea un baile dinámico, divertido, que bueno, una vez metido dentro, pues hay momentos donde los pelos se ponen de punta, sobre todo cuando vas delante de una imagen y vas llegando a la recta final de esa romería donde se aglomeran pues múltiples personas, y Emoción. bueno, de emoción, efectivamente. Es una manifestación cultural, pues como digo, alguna de Que ellas muchas centenaria. veces, José Antonio, no hay palabras para definir lo que se siente en ese momento, ¿no? Porque es Sí, momentos en los que no te salen las palabras, ¿no? Hay que vivirlo en ese sí. momento. Nosotros tenemos dos puntos claves de emoción en el baile de la cinta de la Florida a lo largo del año. Una, sin duda, es en la romería de la Florida, cuando pasamos justamente por medio del barrio y se encuentra toda la muchedumbre de personas, y pasamos en medio de ellas. Para nosotros ahí los pelos se ponen de punta. Y otra es el sábado de la fiesta de la Orotava, cuando vamos acompañando a los santos patronos de la Orotava en la subida de los santos, y encauzamos la recta de la iglesia de la Concepción en el instante final de la subida, y empieza el repique de campanas en la Concepción, y nosotros atravesando esa muchedumbre que llega hasta la puerta de la iglesia. ¿No? Son momentos apasionantes, bonitos, y que disfrutamos Y único, en plenitud, y únicos, que hay que meterse dentro para bailarlo, ¿no? claro. Y bueno, Y esto tiene un eh, entrenamiento, esto hay hombre, por supuesto, hay que ensayarlo, echarle ¿no? horas, ¿no? Como dice aquel, Hay, ¿no? no, hay que ensayarlo. De hecho, este pasado viernes, cuando hicimos la jornada, finalizamos con un taller, y personas que nunca habían bailado, que acudieron por el interés que mostraron, pues bueno, digamos que hicimos un taller de iniciación, y el paso pues lo cogieron, ¿no? Cogieron el paso. Nuestro objetivo era enseñarles su historia, la historia de la danza y sus componentes. Lo cantaron bien y luego pues participaron del baile, y bueno, algunos ya se manifestaron de que quieren empezar a ensayar con nosotros y formar parte del grupo en los próximos ensayos. Y bueno, de hecho, aprovecho y hago un llamamiento público también para que los oyentes que nos estén escuchando y estén interesados en aprender a bailar y a saber sobre las danzas de nuestra isla de Tenerife, y en particular la danza de Santa La Florida, pues que bueno, que estén atentos
a las redes sociales del Colectivo Cultural La Escalera para que en cuanto retomemos los ensayos de la danza, que serán ahora en breve, dentro de 1 o 2 semanas, los viernes por la tarde, una vez a la semana solemos ensayar, o cada 15 días, depende de la programación de actos que tengamos en la calle, pues puedan acercarse a nuestro local y participar también y aprender, y si quieren pues formar parte también de nuestro grupo, que no necesariamente tienen que formar parte del colectivo para poder participar en el grupo de baile de la danza. Pues yo creo que la invitación está hecha, claro. Y sean niños, sean jóvenes o sean adultos, hombres y mujeres, todo aquel que tenga ganas y quiera bailar, pues puede hacerlo sin ningún tipo de problema, vamos, y de manera gratuita, vamos. O sea, es una forma de acercarse a nuestro folclore, a una parte del folclore desconocida para mucha población, pero muy, muy importante. Y de hecho, esa parte desconocida es la que un poco nos inquieta a nosotros, ¿no? Porque que nos vean en la subida de los Santos de la Orotava, por ejemplo, bailando la danza de cinta de la Florida, donde llevamos ya un montón de años haciéndolo, y que nos pregunten de dónde somos o de dónde venimos, pues coño, es un poco triste, ¿no? O sea, gente que desconoce las danzas, que no sabe situar una danza ni diferenciar una danza de cintas. Por ejemplo, en la Orotava tenemos 2 danzas, la danza de cintas de la Florida y la danza de cintas de San Agustín en el Bebedero. Pues diferenciarlas, y eso lo diferencias pues con el baile, con el toque musical, con la vestimenta, y bueno, implicándose un poco también en querer diferenciarlas, al igual que las del resto de las islas, ¿no? Pues algún apunte más que se te quede por ahí que quieras hoy compartir, José Antonio, como miembro del colectivo cultural La Escalera de la Villa de la Orotava. Bueno, antes que nada agradecer a Radio Ralejo y a ti particularmente la predisposición que siempre tienes con nosotros para tratar de ayudarnos a divulgar lo que hacemos, en este caso el tema de las danzas de cinta, y en particular la danza de cinta de la Florida, que repito, es una parte muy, muy importante del folclore de la isla de Tenerife, que debemos primero de respetar, segundo de conocer, creo que estamos en la obligación de conocerla, no todo el folclore es isas y folías y malagueñas, existe una parte de danzas rituales muy, muy importante, de una riqueza impresionante, no hay ninguna zona en España que por metro cuadrado tenga tantas danzas como tiene la isla de Tenerife en este sentido, ninguna, en Canarias seguro y en la península ninguna, a pesar de que todas estas danzas pues tienen un origen peninsular, que llegaron aquí a través de la conquista, pero no cabe duda de que tienen una riqueza impresionante que debemos de conocer, de divulgar, y en el caso de los que quieran también, pues evidentemente aprender a bailar, pues se los aconsejo porque es un gusto y es un placer salir en una romería bailando con la danza de cintas de la Florida o con cualquiera de las danzas que hay en la isla de Tenerife. Vamos, invitados quedan todos a participar en el Colectivo Cultural La Escalera. Pues nosotros desde aquí le damos las gracias a José Antonio García por su presencia en nuestros micrófonos, felicitarle y animarle para que siga pues con lo que hoy nos ha contado como resumen de esta jornada sobre la danza y esos puntos que existen en nuestra isla y esa invitación que queda abierta por si amigos oyentes les gusta. Pásense por ahí y seguramente se engancharán, como solemos decir ahora de forma coloquial, para que puedan seguir con nuestras tradiciones, que ellos lo han heredado de otras personas y ojalá que los que vengan de atrás sigan con la misma ilusión de los que en su día formaron este colectivo. José Antonio, un abrazo. Muy bien, José Manuel, muchísimas gracias igualmente. Gracias. Hasta la próxima, felicidades. Hasta luego. Dejamos la Villa de la Orotava y nosotros seguimos ahora con otros temas de nuestra isla de Tenerife en otros lugares donde allá vamos con más noticias, con más información.